Bueno, buenas noches. Hoy es miércoles 7 de febrero del 2024. Tenemos el gusto de contar con nuestro invitado, nuestro primer invitado de este año. Él es bogotano, economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría en economía y en políticas públicas. Es apasionado por la sostenibilidad, por impulsar la economía circular. Su sueño es aportar al bienestar del país y bueno, es un lujo y un gusto poder contar con él hoy aquí. Él es Camilo Garzón. Y bueno, Camilo, ¿qué celebras de Colombia? Bienvenido. Bueno, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gustavo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar en este espacio para charlar un poco de qué celebramos de Colombia. Bueno, ya que celebro particularmente de Colombia, su biodiversidad. Realmente es uno de los países más biodiversos del planeta. Aquí es donde tenemos numerosas especies de aves, reptiles, peces, insectos, que es un grupo taxonómico maravilloso, totalmente demasiado amplio, que aún desconocemos muchísimo, desde la ciencia occidental al menos se desconoce muchísimo, y creo que realmente es algo que hay que celebrarlo, esa gran biodiversidad que tenemos. Excelente. Bueno, ¿y cuáles son tus actividades principales? Mencionó Carlos esto de la economía circular. En algún momento sí te agradecería que me explicaras qué entiendes tú por economía circular. Claro, Gustavo. Bueno, te cuento que un poco leyendo, bueno, yo soy de formación economista, pero realmente cuando estuve terminando, digamos, para contextualizar un poco cómo llegué a economía circular, terminando la carrera estuve pensando en cómo poderlo aplicar, y pensando en, leyendo mucho sobre cuáles son los principales retos que tenemos actualmente como especie, como humanidad. Pues realmente los temas ambientales son muy importantes, son bastante críticos. Temas de contaminación, manejo de residuos, emisión de gases de efecto invernadero, calentamiento global, que ya lo estamos viviendo. Recientemente que en Bogotá tuvimos estos incendios forestales, que eso rara vez se ha visto. Entonces ahí fue un poco contando, bueno, cómo poder aportar. Y ya entrando un poco más en materia de economía circular, que realmente economía circular es una forma, realmente terminan usándose muchos términos: economía circular, sostenibilidad, desarrollo sostenible, sustentabilidad. Ahorita está muy cogiendo mucha fuerza bioeconomía, pero en últimas, todo lo que apunta es, digamos, desde el punto como yo lo veo, o como lo he entendido un poco, es mucho de replicar o de inspirarnos, de imitar lo que hace la naturaleza. Es poder inspirarnos de esos conceptos que tiene básico la naturaleza y poderlos aplicar en esto, en las actividades y en la forma como nos organizamos. En particular, la economía circular, pues, digamos, lo que he estudiado un poco y aplicado es poder tomar, romper ese modelo lineal que hemos tenido desde Revolución Industrial, de extraer, transformar, consumir y desechar, y poder llegar a decir, eso realmente es antinatural tener algo como la basura. La basura, el concepto de basura no existe en la naturaleza. Todo los residuos que salen de una especie son el alimento de otra. Entonces ese concepto de basura es netamente humano. ¿Cómo hacer para que todo esto que nosotros extraigamos, procesemos, transformamos, consumamos, al final de tener el consumo, podamos retornarlo a la cadena y que sea el alimento de algo o de alguien más? Y aquí se amplía a el flujo de materia y energía en general, no solo alimentos como tal, sino puede ser residuos de cualquier industria, residuos de cualquier proceso que generemos y que lo podamos retornar a la cadena, que eso sea el alimento y que continúe el ciclo, eh, eh, sí, que lo perpetúe. Eso básicamente es lo que, digamos, que comprendo un poco sobre economía circular. Oyéndote, estaba pensando en muchas de estas tribus en el Amazonas que cuando ellos trabajan la tierra, la cultivan, sacan 2 o 3 cosechas, inmediatamente abandonan eso, siguen, caminan, se van a otro sitio y vuelven a ese, es como después de 5 o 6 años, cuando se ha regenerado. Es decir, la misma tierra, los mismos flora, fauna, etcétera, regenera.
O sea que estos personajes, y pensando en círculo, como te digo, esos berbechos vuelven otra vez a eso como tal, ¿no? Entonces, fíjate Total, que total. ellos sí, sin haber formulado matemáticamente la cosa o lo que sea, la hacen, la hacen Total. naturalmente, ¿no? Total, bueno, gracias. No, Sí, total. De hecho, ya que comentas eso, Gustavo, yo creo que es un poco más desde este modelo más occidental, más industrializado, que nos ha llevado a esa desconexión de la naturaleza. Realmente, esa conexión, ese equilibrio de mantenernos, de poder satisfacer nuestras necesidades, manteniendo el equilibrio con nuestro ambiente, eso muchas civilizaciones, muchas culturas, muchas comunidades lo han logrado y lo tienen todavía. Es claro. más esa amplitud que hemos tenido del sistema y esa ruptura con nuestro ambiente, que siento que ha sido parte de lo que nos ha llevado a replantearnos y que en un momento, digamos, desde algunas corrientes que digamos, no, economía circular, por ejemplo, o bioeconomía, y en últimas dice, bueno, pero eso muchas comunidades indígenas llevan haciendo toda la vida, tal cual, tal cual, es algo Sí, natural para ellos, pero nosotros estamos casi que redescubriendo un poco eso y le ponemos unos términos, pero siento que en esencia es volver a ese punto. qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Bueno, a mí, Camilo, yo quiero celebrar hoy, digamos que toda esta intención de poder trabajar en conjunto con insectos, con la mosca soldado y las aplicaciones que se están dando. Lo celebro y me encantaría que nos pudieras ayudar a entender mejor cómo ocurre eso, cómo lo está utilizando la gente, cuáles son los beneficios que tiene para la vida cotidiana y en general para el sostenimiento de la ciudad. Genial, súper, listo. Entonces, entre nosotros lo que hacemos actualmente es, nuestra empresa se llama Evolutio, esa es la raíz latina de evolución, pensando en que siempre estamos en cambio, en transformación y que queremos transformar. Lo que hacemos es, primero, nacimos, como para dar un poco de contexto, nacimos pensando en uno de estos problemáticas ambientales que más nos congoja, nos presiona, porque hay muchas, pero una es el manejo de los residuos orgánicos. El desperdicio de comida es altísimo. Tenemos si no estoy mal, por cada 3 kilos, por cada 3 kilos de comida que se producen, uno se pierde. Si no estoy mal, es el 33 o el 55%. Es increíble. Cuando estos residuos orgánicos llegan a los rellenos sanitarios, normalmente emiten muchos gases de efecto invernadero, generan lixiviados, bueno, es todo un problema alrededor. Entonces, buscando qué podemos hacer, estuvimos mirando con mis compañeros, mis compañeras, formas de poder procesarlos y hacerlo de la manera más natural posible o de replicar algún proceso que la naturaleza ya esté haciendo. Y en esas encontramos los insectos son los recicladores por naturaleza, son los que en la naturaleza, junto a otras especies, no solo los insectos, y aquí mis colegas, mis compañeros biólogos me crucificarían, pero hay otras especies que también lo hacen, como los hongos, bacterias, también los microorganismos que están en la tierra, pues ellos son los que retornan todos esos nutrientes y los vuelven al ciclo, sí, a la cadena trófica, y continúa el ciclo, ¿no? Entonces, buscando dentro de estas posibilidades, encontramos una especie que es nativa de Colombia, bueno, nativa del trópico, dentro de eso está Colombia, que se llama la mosca soldado negro. Eh, Curiosamente, en otros países estaban desarrollando y estaban investigando sobre cómo poder aprovecharla. Casualmente no países tropicales, es más en el norte, que me dice, ¿por qué ellos pueden con nuestras, o sea, con esta especie que es nativa y nosotros no lo hemos hecho? Y comenzamos a trabajar con ella. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la larva del insecto, de la mosca, es que se alimenta de manera voraz. Come, 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 come. Entonces, lo que hace es que procesa los residuos orgánicos, tiene un espectro muy amplio de procesamiento, puede procesar prácticamente cualquier tipo de residuo orgánico. Obviamente hay unos que procesa más rápido, pero lo que hace es procesa, se alimenta de manera voraz y en el proceso lo que genera es abono orgánico, genera frass o fertilizante. Pues en últimas uno dice, bueno, pero esto es como un lombricompost. Básicamente es como un lombricompost y en últimas sí, en últimas es una especie alimentándose y que deja su residuo. ¿Cuál es la diferencia y por qué ha sido un poco, digamos que ha cogido fuerza y ha despegado, comenzando en otros países? Es por la tasa de consumo, la tasa de procesamiento
es de una manera muy acelerada, mientras con otras especies como la lombriz roja californiana, que es una especie introducida, se puede generar un lombricompost en 2 o 3 meses. La larva de la mosca soldado negra puede hacer el trabajo, pues este proceso en 15 o 20 días, o sea, es muchísimo más eficaz. Eso lo que permite es, por un lado, generar el abono, ¿no? Procesa los residuos, no deja que se descomponen o al menos acelera, sí, digamos que es mucho más rápido. Y por el otro lado, cuando crece, pues los insectos son pura proteína y grasas, no tienen, son invertebrados. Entonces, esa energía que se gasta normalmente en mamíferos o peces o en otras o aves en construir huesos, pues no se invierte, sino que se invierte sencillamente en crecer y en engordar y en sacar proteína. Entonces ahí es donde esa proteína encontramos otro de los problemas ambientales que también nos presiona mucho, es el tema de las proteínas insostenibles. Entonces, como proteínas insostenibles, tenemos uno de los ejemplos es la harina de pescado. La harina de pescado, para generar la harina de pescado, lo que hacen es que se van a los mares, a los océanos y a las pesquerías a cielo abierto, a mar abierto, lo que hacen es que cogen un montón de pececitos, sobre todo chiquiticos, anchoas, bueno, hay otra especie, cardumen, creo que esta es la otra, y los muelen y los traen a la tierra para alimentar los peces de la tierra, para la acuicultura. Ya eso es lo que hemos visto, la FAO ya lleva años diciendo que ya el 90% de las pesquerías a nivel mundial están explotadas o sobreexplotadas. O sea, los peces en el mar los hemos ido agotando. Claro, es un recurso que es casi gratuito, o sea, solo ve al mar y cógelo. Puede que hayan permisos de pesca, puede que hayan regulación, pero en principio es un recurso de uso común que termina siendo, pues, tragedia de los comunes, sobreexplotado. Entonces, eso es uno, la harina de pescado. El segundo, obviamente, pues acabando, que está agotando la vida marina. Y el segundo es otras proteínas de origen vegetal, como la soya, por ejemplo, que la soya per se no necesariamente es mala, digamos, pero sí sabemos que está relacionada con deforestación, sobre todo en el Amazonas. Entonces, pensando en cómo ha aumentado la demanda a nivel mundial de proteína, pues se han ampliado, la ampliación de la frontera agrícola ha llevado a talar miles o millones, no, diría millones de hectáreas en el Amazonas. Entonces, lo que buscamos es qué otra proteína puede evitar. Entonces, si podemos, por un lado, recuperar esos residuos que se van a perder, que no se van a aprovechar, que van a generar emisiones de gases de efecto invernadero, y por el otro lado, los insectos cuando crecen son pura proteína, pues esa proteína nos puede ayudar a reemplazar estas que no son tan sostenibles. Entonces, ese es como el objetivo que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son los productos, digamos, los derivados que tienen con la mosca soldado? Actualmente, principalmente, lo que tenemos es, por un lado, la proteína, que es ya la larva cuando la deshidratamos tiene un nivel de proteína muy alto, entonces esa proteína puede alimentar, es muy buena, ya se han hecho estudios, afortunadamente se ha investigado bastante sobre las propiedades que tiene para alimentar distintas especies de animales y es muy buena para alimentar peces, es excelente para reemplazar harina de pescado porque el perfil es muy similar, entonces puede ser, es muy nutritiva. Es buena para alimentar cerdos, pollos, inclusive mascotas. Las mascotas también puede ayudar a alimentarlas. ¿Qué beneficios tiene la proteína? Y es que en comparación con otros concentrados, esta proteína tiene otros componentes, sobre todo unos aminoácidos específicos, y tiene un elemento que se llama la quitina, que la quitina se ha encontrado tiene altas aplicaciones, pero puede transformar en quitosano, que pues también se puede usar en otras industrias, pero principalmente la quitina se ha encontrado que es un agente que permite aumentar el sistema inmune, mejorar el sistema inmune de los animales que la consumen. Digamos que es un poco de reemplazar de que uno coma, los animales de granja coman solo arroz todos los días o concentrado, como la versión de arroz todos los días, a que coman algo mucho más nutritivo, comer salmón, o comer algo específico, una proteína muy rica. Entonces no solo reemplaza la proteína, sino que en otros contenidos, pues es mucho mejor. Es salud, digamos, bienestar para los animales. Eso entonces, por un lado, es la proteína. Y el segundo es grande, es el abono, el fertilizante. Entonces el abono también se ha encontrado que es muy bueno para estimular también las plantas, el crecimiento,
tiene muy buenos contenidos, bueno, es un excelente. Entonces, a grandes rasgos es eso, alimento para animales y alimento para plantas, básicamente. Oye, increíble. Hasta hace unos años, en realidad los economistas que salían del CID, del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Nacional, y los del CEDE, pues los nuestros, ¿no? Y como tocaste el tema de política pública en tu formación, en realidad el economista de estos centros, si no llegaba ministro de Hacienda o director de Planeación Nacional, se frustraba, ya completamente frustrado. En cambio, tú le estás abriendo un panorama a la economía insólito, insólito, me parece impresionante eso. ¿Cómo se inició ese diálogo con tus compañeros de biología? Son biólogos, microbiólogos, ya, ok. ¿Cómo fue Biólogos eso? y algunos microbiólogos. Bueno, te cuento que también tuve la fortuna, ya que hablas del CEDE, casualmente también estuve trabajando unos 3 años en el CEDE con el Ok. profesor Juan Camilo Cárdenas, bueno, con el profesor Oscar Nupia, que aprendí muchísimo, con Fabio Sánchez y después con Juan Camilo Cárdenas, y ahí fue donde también comencé a encargarme con los temas de economía ambiental en ese entonces. Ok. Ahí ya comencé los primeros, digamos que, a trabajar de la mano con biólogos, con biólogas, y es otra forma de pensar muy distinta. O sea, me impresionó mucho porque piensan de una manera mucho más sistémica, ven más el mapa. Nosotros tendremos a pensar muy linealmente, pues es mi impresión. Entonces ahí comencé, me llamó mucho la atención y tuve la fortuna de poder entrar a trabajar al Instituto Humboldt. Estuve trabajando en el Instituto Humboldt varios años y ahí fue donde realmente empaparse de todas las problemáticas ambientales, pero con como en un pie en lo ambiental, pero desde esta visión un poco más economista, siento que me ayudó muchísimo a complementar. Es una escuela muy buena, aprendí muchísimo y ahí fue donde comencé a mirar como estos problemas y a conocer a muchísimos más biólogos y más biólogas. Y ahí fue donde conocí a mi socia principal, que es bióloga, que tiene conocimientos en entomología, en insectos, y obviamente ahí fue como una gran combinación, ha sido una gran combinación y pues he aprendido muchísimo de amar un poco los insectos, de cogerlas, sí, ha sido que gracias a ella y a esa experiencia que pude tener. Ah, qué bien, qué bien. Y fíjate que, sabes, Carlos, yo creo que una de las, digamos, de las grandes, digamos, consecuencias de la formación universitaria, ¿no? De los Andes, de cualquier universidad, es la capacidad, primero, de relación con cualquier grupo social. A mí eso me parece importantísimo. Es decir, con personas posiblemente analfabetas, eso todavía existe aquí en el país, ¿no? Que aunque no creas, hay gente analfabeta y Sí, bastante. sí, sí. Ok, hasta pues de Alto Turmequeco, es decir, pues digamos de unos orígenes tremendamente aristocráticos y todo ese tipo de cosas. Me parece que la formación universitaria a lo que debe llevar es a eso, por un lado, grupos sociales, cualquier grupo social, de ser capaz de estar de tú a tú con cualquier grupo social y económico, digamos. Y segundo, esto que tú acabas de relatar, a mí no me parece fundamental, el poder uno trabajar con otras disciplinas. Y fíjate que eso es lo que da una ventaja comparada impresionante, creo yo. Eso en los nuevos emprendimientos es lo que, pues, le queda muy difícil a la universidad. Trata de hacer estudios interdisciplinarios y todo, pero con la concentración que tiene que hacer para que la persona maneje una disciplina, pues no hay suficiente tiempo. Pero si esa persona, me parece, por ejemplo, que los ingenieros y los economistas somos formados en pensamiento calculativo. Yo diría que es análisis, capacidad de análisis. Mientras que finalmente la teoría de sistemas y todas esas cosas las hace un biólogo, ¿no? Con Bertrand Lanfy es el que inicia todo el enfoque, Total. ¿ok? Porque la vida no puedes, es decir, con pensamiento analítico únicamente no puedes entender la vida. Es imposible, es imposible. La vida tiene todo lo que se llaman las propiedades emergentes, ¿no? Que es la relación Exacto. de las células, por ejemplo, te dan las células del tejido muscular, pues entonces te da un músculo, pero porque hay una serie de propiedades que emergen de la relación de ellas. Entonces me parece fantástico lo que nos cuentas de esa relación, capacidad de relación, y también para el biólogo, pues para entender al unidimensional
economista, ¿no? Se necesita, Total, se total, necesita una total. gran amplitud mental, ¿no? Y respeto. Sí, total. Sí, sí, Mucha sí. paciencia, tal Y cual. mucha paciencia, y mucha paciencia. Entonces, eso que nos cuenta me parece fantástico. Bueno, ¿y cuáles fueron los primeros trabajos? Ustedes, bueno, comienzan a experimentar y cómo Ujú. hacen sostenible esto, cómo lo hacen viable. Tienen Sí, que pues te salir cuento. a mercadear un producto. ¿Cómo es eso? Total, total, ese es uno de los retos, en eso estamos, es un trabajo de todos los días, pero básicamente ahí es por la proteína, lo que hemos visto es el mercado, digamos que para alimentación de mascotas es algo que, que pinta muy bien. El otro lado es el abono también nos ha ayudado a, digamos que a mantenernos, a también a avanzar, y sobre todo pensando en, sí, como en tiendas de plantas, tiendas orgánicas. Y lo otro es que es donde vemos un gran potencial y que eso ha sido lo que más nos ha ayudado, es que las larvitas, o sea, el material biológico, los huevitos, las larvas, como son tan voraces, pues ayudan a procesar los residuos orgánicos. Entonces hay algunas industrias, algunas empresas, inclusive a nivel de finca, que la gente nos pide y, venga, mándenos larvitas porque nosotros queremos es procesar nuestros residuos. Y de hecho, han intentado, obviamente ahí el reto con esta especie es poder completar todo el ciclo. Eso es lo que tiene como su principal reto. Pero hay muchas personas que nos dicen, mándenos las larvas, procesamos nuestros residuos, o sea, le damos un uso, y después tenemos pollos y tenemos peces aquí en la finca. Entonces, con las larvas que salen, se las damos de alimento. O sea, ahí es todo circular, no se pierde nada. Entonces, digamos que ese potencial que tiene nos ha permitido, cuando la gente nos pide larvas, ahí, digamos que mantenerlos. Y Eso es como a grandes rasgos. ustedes también les ayudan a montar el modelo, definir cuál es la cantidad digamos, que necesita para los volúmenes que necesitan procesar. Ofrecemos también esas asesorías de, bueno, qué materiales necesitas, qué espacio, dependiendo de las condiciones ambientales que tienes, cómo puedes ubicar las larvas, cómo tener un sistema, también lo hacemos, también lo hacemos. No, no lo hemos hecho a una escala, nos gustaría hacerlo más, sí, podríamos hacerlo a una escala más grande, pero digamos que las veces que lo hemos podido hacer, digamos que ha funcionado. Y hay varias personas que nos han vuelto a decir, bueno, mándenos más, nos fue bien, mándenos más. Ok. Oye, ¿y las moscas, cómo haces para que permanezcan en un mismo sitio? Tú tienes que están en algún tipo de, digamos, de anjeo o alguna cosa así, las moscas. Tal cual. Tenemos mosquiteros en donde ellas están, tienen su espacio y ahí es donde hacen como toda la reproducción. Esa es una de las particularidades que tiene esta especie y es que cuando es mosca, cuando está ya adulta, no come, no come nada. Entonces es muy, muy fácil cuidarlo porque lo único que hace es reproducirse y se muere y ya, no hace nada más. De Ya, hecho, eso es una de las razones por la que es tan voraz, porque como no come en su fase adulta, tiene que acumular mucha energía para poder después reproducirse y pues hacer y sobrevivir. Entonces eso hace que sea muy dócil, hace que sea muy fácil de manejar y uno la tiene en un espacio cerrado y es feliz. Pues esperamos que sea muy feliz. excelente. No, excelente, excelente eso. Sí, Carlos. Camilo, hay una cosa que a mí me sorprendió enormemente, y es que cuando a mí me hablan de moscas y de estos mosquiteros, yo me imagino me imaginaba unos espacios rurales, ¿no? Abiertos, de pronto en unas condiciones eh, aptas para otro tipo de animales digamos, de otros propósitos. Pero a mí me sorprendió mucho que tengan esto en plena ciudad, ¿sí? Y que además tenga unas condiciones absolutamente favorables para la especie. ¿Cómo ves eso? Sí, eso es un reto, porque claro, naturalmente es tropical, necesita unas condiciones ambientales específicas. Entonces lo que nosotros hacemos es, digamos que reproducimos o replicamos esas condiciones para que ellas puedan estar y puedan vivir su vida como la vivirían normalmente. Y lo que hacemos es en unos invernaderos. Entonces tenemos unos invernaderos en donde les tenemos las condiciones necesarias, calor, humedad, sí, temperatura, luz, y con eso ellas han podido, digamos que
hemos mantenido la colonia por más de 2 años, más o menos. Entonces, sí, claro, es un reto y tenerlo en Bogotá, pero ya lo logramos tener. Mucho aprendizaje, eso hay mucho aprendizaje, mucho ensayo de error, hemos probado de todo eh, y afortunadamente ya como que le pegamos el tiro, ya sabemos cómo hacerlo aquí en Bogotá. Idealmente nosotros vemos que podamos tener, claro, hay muchas formas de manejar los residuos de la ciudad, ¿no? Se generan muchas toneladas. En Bogotá, como para poner una magnitud, se generan unas 3.500 toneladas diarias. O sea, 3.500 toneladas. Un edificio de 15 pisos, todos los días llega relleno de Doña Juana. Ahí es donde uno cada rato dice, bueno, pero eso en cualquier momento va a colapsar, de vez en cuando escuchamos noticias de que hubo un derrumbe, que la vida útil va a terminar, ¿cómo le vamos a dar un manejo? Entonces, una opción es, obviamente, digamos, unas plantas enormes en donde podamos procesar los residuos. Otra opción que nosotros vemos a mediano plazo puede ser es pequeños espacios dentro de la ciudad y que se permita dentro de la ciudad, cerca a la generación de los residuos, tener ese procesamiento, que eso es una de las ventajas que tiene esta especie. Y el ser tan eficiente en procesar no requiere tanto espacio. En un espacio reducido, uno puede también apilarlas, porque ya están en cajas, entonces puede apilarse, hacerse granjas verticales al ser eficientes en el uso del área, podrían ser para pensarse en la ciudad. Todavía estamos en proceso de armar ese sistema, pero es posible, digamos. ¿Cuántas moscas se necesitan para poder procesar los desechos de Bogotá de un día? Uf, billones. Yo diría que estamos en el rango de billones, billones de larvitas comiendo. Nosotros, no sé, podemos tener un millón de larvas y esas te procesan 1 tonelada. Para 3.500 toneladas, sí, 3.500, 3.5 billones, más o menos, de larvas. Muchas, muchas. Bueno, pero lo podrían hacer de una manera más eficiente que las otras especies con las que estamos procesando. Esa es la idea. Y procesarlas, porque ahorita es déjelas en el relleno y que eso a la de Dios, básicamente. Ok, ok. No, excelente. ¿Cómo podemos conciliar un poco mejor la aproximación que tenemos de las moscas? En mi opinión, que no es muy técnica, hay mucho desprecio, hay cierta distancia, son indeseables, si hay moscas, mejor dicho, es como hay algo sucio, ¿sí? Yo creo que hay unos retos importantes que necesitamos afrontar para que podamos conciliar esa aproximación simbiótica, de colaboración con las moscas. ¿Cuáles han identificado ustedes? O sea, ¿qué tendremos que cambiar en nuestra perspectiva como humanos, como urbanitas, para poder aprovechar y tener una relación más equilibrada con ellas? Uy, tienes toda la razón. Creo que es una muy buena pregunta porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado y claro, la palabra mosca de entrada genera, uy, ¿cómo así que están haciendo esto? Entonces sí, yo creo que hemos comenzado y vemos que es necesario hacer, digamos que como sensibilizar, como hacer una sensibilización sobre esta especie en particular. Porque, claro, una de las ventajas que tiene, una de las el grupo, bueno, aquí no me meto con términos biológicos, pero digamos que las moscas, hay muchas especies de moscas, pueden haber 4.000, 5.000 especies de moscas y muy diversas, muy variadas. Esta en particular tiene la ventaja que no transmite patógenos, no es un vector de enfermedad, no es plaga, inclusive como es tan voraz, se come los huevitos de otras moscas y puede llegar a ser usada para control de plagas. Entonces, esta mosca en particular realmente por esa parte de las otras moscas que sí pasa. O sea, con las otras moscas la impresión que tú dices, sí pasa. Con la mosca común, esa sí tiene, sí está asociada a suciedad y totalmente válido. Esta especie no. Entonces eso es por un lado. Por el otro es que hemos intentado a través del Instagram, nuestra principal red social ahorita es Instagram, ahí hemos intentado eh, colocar, digamos, imágenes de la mosca, fotos de la mosca, porque es linda. Claro, tengo algo subjetivo detrás, obviamente estoy totalmente sesgado, obviamente, pero cuando uno la ve es como una avispita, las alas son iridiscentes, o sea, como plateaditas, azules, es linda. Claro,
hay que verla tenida en la mano para uno decir es bonita, pero eso es lo que hemos intentado un poco desde Instagram, como mover esa parte, al menos visual, ¿no? Porque pues, muchas cosas terminan entrando al final por los ojos. Entonces sí, ahí es un proceso, ahí vamos. ¿Será que en algún momento vamos a darle la cabida a los hogares para que no solamente queramos tener como mascotas a perros y gatos y algunos pequeños aves, sino darle cabida a algunas moscas que además ayuden a la casa? Uf, pues te cuento que no la hemos pensado como mascotas, pero claro, pueden estar en la casa, son dóciles, son bonitas, y además si haz de cuenta que procesen los residuos y salgan mosquitas después, no, pues está buenísima esa idea. Gracias, Carlos, por esa muy buena apunte. Muy buena apunte. Voy a anotarlo. ¿Tienes una imagen ahí? ¿Tienes imagen que nos puedas compartir? ¿Tienes alguna? Ay, buenísimo. No la tenía preparada, pero la puedo buscar y les, ¿Por qué y no la les puedo buscas? mostrar, compartir aquí pantalla, porque sí es muy bonita. Ven a ver una de esas que es bonita, los ojos también así tienen no, es que es linda. A ver, estoy buscando. Genial, Sí, genial. no, uno le coge mucho cariño. Ven a ver una que encuentro. Ah, A ver, claro, ahí es donde ya ustedes de pronto después corroboran y dirán, no, es que este está tragado, entonces no, perdió toda percepción de la realidad. O de pronto sí son lindas. A ver, no, pero pues eso es parte del reto, cambiar la percepción negativa, simplista, reduccionista, decir todas las moscas son malas y todas son feas y todas son peligrosas y, y, bueno, darle cabida y oportunidad a esta en Total, particular. total, ese es parte del reto. Oye, Total. Ven, voy a cuando estabas compartirles hablando pantalla. A ver. cuando hablabas del procesamiento de basura, yo estaba pensando en este depósito de Doña Juana. Y todo lo alrededor de Doña Juana son moscas, pero nubes de moscas, todos los barrios alrededor, eso es algo insólito. Entonces, imagínate si ahora, simplemente haciendo ciencia ficción, ¿estas desplazarían las otras? O sea, ahí pensando claro, ahí el tema de tenerlas a cielo abierto, por ejemplo, aquí en Bogotá, pongamos el caso de Bogotá, de la región de Doña Juana, las condiciones ambientales a cielo abierto no se dan para que ellas sobrevivan, para que Ah, ellas estén, ok, porque el ya. frío, porque esas condiciones no las tienen. Si estuviéramos en un relleno, haz de cuenta, en una zona templada, ellas podrían llegar a reemplazar o a desplazar esas moscas. De hecho, las primeras veces que comenzaron a estudiarse esta especie en particular, pues de lo que hemos leído, al menos en literatura, era en algunas zonas en donde, en fincas, encontraban que cuando estaban estas moscas no estaban las otras. Y decían tan raro, y estas son dóciles, estas no generan ningún problema, entonces decían tan raro. Y claro, cuando fueron a mirar por qué estas moscas podían desplazar a las otras, al menos en zonas más tropicales, era porque eran muy voraces y se comían los huevos de las otras. Entonces Ah, dijeron, ok. en algunos sitios las utilizaban ponían las larvitas de estas, los huevitos, y cuando estaban los huevitos de estas, las otras casi que no estaban. Qué interesante. O sea, es la voracidad de esta especie es lo que explica todo. Ya, Exactamente, tal ya. cual, exactamente. Entonces aquí les estoy mostrando fotos, imágenes, entonces pues aquí de los ojos, porque los ojos son unos ojos compuestos así, o sea, Claro. súper ciencia ficción, ahí sí, ciencia ficción, y las alas que son azulitas. Esta inclusive no es la mejor foto, no encontré otra mejor, pero esta, pero son azulitas, son azul plateadas. Y uno las ve, parecen una avispa, son alargadas, entonces sí, ya me darán su veredicto. Sí, sí. Oye, y el nombre de soldado, ¿de dónde viene? ¿Dónde se origina el nombre? Uy, esa es una buena pregunta y sí, me corchaste, la verdad. Bueno, No ok. sabría decirte Ok, por qué es mosca soldado motivo de negra. otra charla. Va a ser motivo de otra Sí, charla. tal, tal cual, voy a anotarlo y voy a averiguar Ok, porque esa me ok. corchaste, ¿Cuál es el ni origen? idea. Muy bien.
No, yo creo, Carlos, que sí tienes un muy buen punto allí en el tema de cómo cambiamos nuestra mentalidad, ¿no? Cómo cambiamos nuestra mentalidad. Sí. Yo sí había conocido un experimento de estos, inclusive en un uniandino, en Pereira, que estaba trabajando en eso. Yo lo conocí hace como 2 años, vi el experimento y sí el tema de la larva es algo insólito, es algo, es decir, las propiedades de las cuales estás tú hablando es algo fuera de serie, fuera de serie. Entonces yo creo que este tipo de cambio de actitud, primero hacia especies naturales y segundo, este ánimo emprendedor. Yo creo que esto es lo que tenemos que celebrar en ti y en tus socios, este ánimo emprendedor de poder sacar provecho de esa preciosa biodiversidad que tenemos. Es decir, es triste no hacerlo, es triste no hacerlo, ¿no? Fíjate que No, yo creo que uno de los temas de fondo es la desforestación que están causando. Yo creo que vamos en 200.000 hectáreas en este momento de cultivos ilícitos. Y fíjate que vamos aumentando en eso. Y el profundo daño que eso genera, pues no solamente tú económico, de salud, bueno, todo lo que tú quieras documentar en eso no tiene discusión, pero el tema de lo que vamos es acabando con nuestra biodiversidad, a la hora de la verdad. Eso, y no lo digo solamente por las próximas generaciones, lo digo por nosotros mismos, ¿no? Lo decimos, es decir, Total. la tasa de deterioro en que estamos moviéndonos, tú lo mencionaste al principio, es alarmante, es verdaderamente alarmante. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y ustedes cómo se conocieron, Carlos? ¿Cómo diste con Totalmente de Camilo? acuerdo. ¿Cómo Total. llegaste a Camilo? Carlos, bueno, yo conocí a la hermana de Camilo, ajá, que trabaja en un tema de empleabilidad ya. y coincidimos en una actividad sembrando árboles. eh, Uy, Camilo, ¿tú recuerdas mejor cómo se llama ese sitio? Ese es el Bosque El Mochuelo, que es cerca al Rechiño de Doña Juana, casualmente. Sí, tal cual. Ah, estupendo. Entonces esto fue una feliz coincidencia, una feliz coincidencia, Tal cual, ¿no? tal Sí, Sí. cual. Allá Carlos echando pica y pala para los dos allá para sembrar. Bueno, Sí, pero bonito. volviendo a esto, por ejemplo, ustedes en este momento tienen algún tipo de asociación, los paisas están haciendo algo, sabes que en otras partes del país se está haciendo, etcétera. ¿Tú tienes algún tipo de red en este tipo de cosas? Se está formando, se está Ya, formando. Ahí nosotros no somos los únicos, también hay otras empresas que están trabajando, pero claro, todas son, digamos, emergentes. Están como en fase inicial, hay unas en fase experimental, pero sí está cogiendo fuerza. La que está liderando el tema, sobre todo de red, y lo está pensando como red latinoamericana inclusive, que hicieron el lanzamiento a finales del año pasado, esto es muy reciente, es la profesora Carol Barragán de la Universidad Nacional. Ella está liderando el tema, eh, porque impulsándolo no solo para esta especie, hay otras 3, 4 especies, si no estoy mal, que también tienen un potencial, cada una con su especialidad, y lo está liderando este grupo desde un grupo de investigación de entomología nacional. Y ahí es donde ya con los contactos y con la magnitud que tiene y con el potencial que tiene, está convocando a nivel latinoamericano. Y eso es un poco siguiendo el ejemplo que están haciendo en otros continentes. En Europa, por ejemplo, que nos llevan en este tema bastantes años, ellos formaron un grupo, una asociación europea que les ha permitido tener voz ante la Unión Europea para poder mover la legislación y la normativa alrededor del uso de insectos para alimentación, peces, de pollos, de camarones, de mascotas, de humanos. Hace poco en Italia, creo que estoy mal, aprobaron de harina de grillo para la alimentación humana. Entonces, esa red que tú mencionas es fundamental formarla, construirla y fortalecerla, y esa es la que está liderando ella en particular. sí, porque yo Excelente. creo, yo creo que ese tema es fundamental, Carlos. A mí me parece el tema de la Sí, asociación, todo lo que es asociatividad a nivel regional, local y luego internacional, eso permite verdaderamente hacer cosas muy importantes.
cosas muy importantes, ¿no? Sí. Y más Total. teniendo, digamos que Unirse. las condiciones, ¿no? Climáticas para poderlas tener a cielo abierto, de pronto no en zonas tan altas de la sierra, pero sí en zonas intermedias, bajas, entre los valles, probablemente tengan unas condiciones aptas y resolverían, digamos que una buena parte del tema de residuos de los centros urbanos, de las fincas, centros de producción. Eh, y bueno, ¿quién quita que la decisión más sabia sea llevar los residuos de las ciudades grandes en gran altura hasta un sitio donde sí se puedan procesar a cielo abierto? También podría ser. Podría ser. También podría ser. También tal vez. También podría ser. No, y ahí es donde creo que me gusta mucho lo que mencionas del trabajo en red, porque eso es otra de las cosas pues que también nos ha enseñado, pues es otra de las aprendizajes de la naturaleza, siento yo, y es eh, circularidad, otro que es redundancia, y es tener varias capas, tener varias soluciones para un solo problema, y red. Básicamente la naturaleza se mueve también mucho por redes. Y eso creo que un poco replicarlo, pues hace la diferencia. Yo creo que pueda llegar a hacer la diferencia. En esas vamos. Vemos mucho más cooperación que competencia realmente. Estupendo, estupendo. No, y fíjate, yo sí creo que, sabes, Carlos, fíjate que el triunfo de la cocina peruana, y tú que has estado tanto en ese tema, es porque se unieron, ¿no? Fíjate, los grandes decidieron, hombre, promovamos la cocina, no nos promovamos cada uno individualmente, sino promovamos la cocina, el concepto de la cocina peruana fue gracias a esa generosidad y a esa cooperación. Y yo sí creo, por eso te preguntaba lo de economía circular. Yo creo que uno de los principios de economía circular debería ser el de cooperación más que competencia, ¿no? Porque Total, fíjate, sí, total, yo creo que ese es el que nos mueve, ¿no? Oye, total. y en la Facultad de Economía, la única aproximación a esto es economía ambiental, por ejemplo, o cosas ya más concretas. Total, economía ambiental y economía de recursos naturales, que Ya. son similares, pero que tienen algunas herramientas diferentes. Y hay, hasta donde yo recuerdo, hasta donde yo estuve, los que impulsaban más estos dos temas eran Juan Camilo Cárdenas y el profesor Jorginho Maldonado. Ellos eran los dos que movían. Pero claro, todavía falta mucho más. O sea, no es lo usual que un economista termine hablando de temas medioambientales cuando pues la economía está dentro del medio ambiente y es algo tan importante. Eso siempre me pareció algo curioso. Si no estoy mal, en un momento hubo una maestría o la maestría en economía tenía una especialidad como una opción de tener una maestría en economía ambiental, pero ya, no, hasta hace unos años no, ya no estaba, según tenía entendido. Pero yo creo que si tú le pides a Juan Camilo Cárdenas que en una de sus clases tú le das una charla, ¿no? Y llevas esta belleza de mosca y le dices, mira lo que se puede hacer con esta cosa, yo creo que cautivarías a muchos pelados, ¿no? Que están pensando en el ministerio y la Dirección de Planeación Nacional como una única opción de vida, Sí, ¿no? Porque lamentablemente eso es así, sí, ¿no? total. Y le abrirías el panorama a muchas personas, ¿no? Como tal. Y Juan Camilo estoy seguro que lo haría, ¿no? Estoy seguro que lo haría. Eso sería, ¿no? Sí, Juan Camilo, pues podría decirle, de pronto voy a contactarlo a ver si se le mide, pero yo creo que Claro, sí. dile, mira lo que estoy haciendo y mira esta belleza de mosca, ¿no? Cuando vas con ese entusiasmo y le dices eso, mira las alas, mira los ojos. Eso sería estupendo. ¿Cierto? Oye, No Camilo, te enamora esos uno de ojos. los temas que nos parece importante es, es decir, a unos años vista, ¿qué debes hacer tú y tus socios para que sigamos celebrando en Colombia cosas como estas? ¿Cómo te ves proyectado en unos años? Bueno, en unos años, te cuento que además bueno, ya después de poder haber fortalecido un poco digamos que nuestra empresa, nuestra Sí, iniciativa, es poder replicar y poder ampliar esto más en otras partes de Colombia, porque ahí ya, es donde nosotros vemos, no es una cosa solo de Bogotá, una cosa de nosotros, que esto pues se pueda replicar. Nos veríamos también trabajando
que lo hemos hablado, lo hemos pensado, pero dijimos, bueno, primero hagamos, logrémosla con una especie y después miramos otras especies, pero justamente la diversidad de Colombia lo que da es una amplitud para, o sea, si esta especie puede ayudarnos a solucionar este tema, pues imagínate los millones de especies que hay en Colombia que no nos podrían estar ayudando a resolver. Y ahí es donde nos veríamos explorando más la biodiversidad que tenemos. Por ejemplo, no sé, en microalgas. Ahorita se está manejando mucho el tema de microalgas también para combustibles o también para proteína. Los hongos, los hongos también es una diversidad increíble. En Colombia también hay una alta diversidad. ¿Cómo hacer para poder aprovechar eso que nos da la naturaleza? Entonces creo que es un poco explorar y poder ampliar eso, no solo nosotros, sino también para otros grupos y alianzas también, por ejemplo, con universidades para poder investigar sobre estos temas. Yo creo que hay mucho por aprender y que alguien que pueda dar ese impulso o esa motivación, pues si nosotros podemos llegar a hacer eso, sería genial, sería fenomenal. Bueno, bueno, Carlos. Pues muchísimas gracias por este espacio. Celebramos a esta belleza de mosca y todos estos Ella. beneficios que Camilo y sus compañeros tienen. Ojalá encontremos a más Camilos, a más Evolutios y a más moscas colaborando de una manera bonita. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Carlos, muchas gracias, Gustavo, por el espacio y bueno, genial, genial que sigamos celebrando Colombia.